Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. Soy astróloga, máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía. Y el día de hoy me gustaría presentar un poco algunos conceptos que me han estado preguntando y por supuesto hablarles un poquito de lo que va a ser la próxima conferencia, que vamos a dar con Itzel y con Fatih Bunal este 7 de septiembre sobre todo lo relacionado con lo que se viene con la luna en Acuario, ¿no? Lo que va a ser la luna sideral en Acuario. Bueno, acá les dejo en la pantalla mi sitio web para aquellos que quieran contactarse conmigo. Con la reserva de consultas se hace a través del sitio web. Acá tienen un apartado que dice solicitud para consultoría en facilitaciones, donde ustedes ponen el nombre. Yo voy a poner un nombre cualquiera. Este email por supuesto que no existe porque simplemente les estoy mostrando cómo funciona esto. Ahí ponen consultas, si es que quieren una consulta, el mensaje supónganse: buenos días, me gustaría saber sobre la lectura de la carta. Y entonces suponen hacer en pedido. O si quisieran un presupuesto, ponen ahí y ponen buenos días. Me gustaría saber cuál es el valor de la carta astral, ¿no? Entonces ponen hacer su pedido y a mí les dicen muchas gracias, nos contará uno mucho que sea posible y por supuesto que a mí me va a estar entrando un mail con el pedido de ustedes. Esa sería la manera de hacerlo. Acá hay un video breve de los beneficios que tiene la consulta conmigo y cuáles son las consultas que se les van a acercar. Y acá me parece importante que hagan un poquito de atención en lo siguiente. Todos estos servicios, la consulta transgeneracional, que es una constelación con la carta astral, la biodecodificación astrológica, la reprogramación del útero, todo eso se trabaja con la carta astral de ustedes. O sea, todo eso entra en lo que es la consulta, la sesión transgeneracional, que es esta, que es donde vamos a trabajar la árbol de ustedes en son de la carta astral para resolver bloqueos y factores limitantes de ustedes, a los cuales esa misma sesión puede abarcar cualquiera de estos servicios para realizarse. Después está la lectura tarot espejo, que esto sí es un servicio exclusivo para los seguidores VIP de Madame Faraluna, y estos son los que me siguen en todas las redes, no en una sola. Y es una lectura que se da una sola vez sin cargo a los seguidores que accedan a la consulta. Las personas que quieran una lectura tarot profesional y que quieran sesiones astrológicas pueden pedirme el número de Itzel y yo les mando el número de ella que lo hace. La consulta vocacional, que es la carta natal, pero una versión desde el análisis de la carta con los eneagramas,
tiene una demora de 5 días, no es lo mismo que la interpretación de la carta astral porque es una versión muy reducida que solo está enfocada en cuestiones que tienen que ver con los eneagramas y personalidad para las personas que no saben qué carrera tomar o para las personas que ya no les gusta lo que están estudiando y quieren estudiar otra cosa. Es un enfoque de la astrología y los eneagramas de cuál es el potencial de ustedes y hacia dónde tendrían que dirigirse. Como ustedes podrán ver, acá en los servicios de Manfra Luna no figura la interpretación de la carta astral. Y eso tiene que ver justamente con que yo no estoy haciendo cartas astrales como servicio, sino que se lo estoy haciendo solamente a personas que me siguen en las redes, que lo piden y que me parece que realmente lo necesitan. La carta astral, la interpretación la hago yo, no la hace otra persona, tiene una semana de mora y se ofrece o el documento escrito de 25 o 30 páginas más o menos, o la carta con la interpretación por MP3, es decir, no hay texto, queda grabado y en ambos casos se envía a Google Drive. La carta astral tiene un valor actualmente de 600.000 pesos y es un documento al cual yo me quedo copia en caso de que ustedes el día de mañana quisieran hacer la consulta. La gran diferencia entre la carta astral y las consultas es que la carta astral yo voy a decodificar y pasar a tierra todo lo que me pidieron y ustedes van a tener todo ese documento para usarlo como quieran, ya sea conmigo, ya sea con otro profesional, ya sea solo, es decir, la carta ya es de ustedes, pero la carta es el momento en el que ustedes vinieron al mundo y esto es algo que yo siempre digo. El primer paso es tener la carta, pero después hay que poder polarizarla, hay que poder activarla, hay que poder vivirla y hay que poder entenderla, porque entender una carta nos puede llevar toda la vida, o muchos años por lo menos. La consulta, por otro lado, vamos a trabajar con la carta de ustedes, pero vamos a trabajar en son de la evolución de ustedes, es decir, el recorrido de la carta. Vamos a trabajar los tránsitos, vamos a trabajar las progresiones, vamos a trabajar la energía que ustedes estén necesitando, porque no es lo mismo que tengan 18, que 25, que 30, que 40, o sea, los focos de la carta están puestos en diferentes sectores, ustedes están activando diferentes energías de esa carta. Entonces, las consultas están pensadas para colaborar con las inquietudes que ustedes tengan dentro de lo que son conflictos emocionales y familiares no resueltos desde la carta astral. Pero no es que ustedes se llevan la interpretación, sino que ustedes van a venir a abordar esas cuestiones a trabajar desde la carta. ¿Sí? Que quede claro. Las personas que accedan a la consultoría astrogenealógica, que es el abordaje del árbol desde la carta, necesitan por lo menos un mínimo de 3 sesiones, o como mínimo, y al finalizar las sesiones se les envía un informe. En ese informe yo les muestro todo lo que fuimos trabajando y por supuesto se les da un pequeño tip de cómo podrían trabajar en el día a día esas energías que se fueron explorando durante las consultas. Después, la sesión astrológica, que en este momento la estoy haciendo los días lunes de 9 a 11 en el Café La Rosa, acá en Cipolletti. No se hace el estudio del árbol, sino que ustedes van con las inquietudes que tienen dentro de lo que tiene que ver con lo astrológico y yo simplemente les respondo esa inquietud. Eso quiere decir que ustedes pueden traer la carta, ya sea hecha por mí o por otra persona. Eso quiere decir que ustedes pueden venir a sacarse una duda de cómo funciona un planeta. Eso quiere decir que pueden venir a preguntarme algo que no hayan entendido de los videos. Eso quiere decir que es una consulta astrológica. Es decir, cualquier cosa que sea inquietud de ustedes, solo astrológica, en la que no se ven decodificaciones, en las que no se ven constelaciones y demás, pueden hacer su reserva para ese espacio. Bien.
Y acá, bueno, después tienen turnos, que es donde sacan el turno, el contacto, preguntas frecuentes, el blog, donde van a ver cosas que he escrito relacionadas con cómo terminar de apropiar y entenderse la astrología, para los que le interesan obviamente, y lanzamientos y eventos, en donde ahí siempre se pone todo lo que se está por venir, en líneas generales. Bueno. Entonces, a lo que me preguntan siempre, no respondo WhatsApp, no tengo un grupo de comunidad WhatsApp porque francamente no lo puedo atender. No contesto mensajes a Instagram, rara vez los veo. Los turnos solo se realizan por Telegram, a mi teléfono y al sitio web oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes quieren sacar un turno, o tienen una duda, o quieren saber un detalle, o quieren saber el presupuesto, o quieren saber la disponibilidad, o lo que sea, van a mi sitio web, porque si me escriben por WhatsApp, cosa que directamente no contesto, o si me escriben por Instagram, lo más probable es que no vea el mensaje. Así que eso como para que ya quede claro, digamos. Bien. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla de vuelta para mostrarles otra cosa que me parece interesante. Bueno, esta es un taller de astrología, la guía práctica para principiantes, que lo hice en el 2020, un poco antes de la pandemia, donde todavía contaba con la colaboración del que en ese momento hacía las ediciones. Ahora las ediciones las hago yo con otra persona. Y tiene justamente cuestiones muy básicas de la astrología que suelen generarle inquietud a la gente muchas veces, qué es la astrología, qué son los signos del zodíaco, tu mejor versión, cómo alcanzarla. Y ahora voy a ir, yo la verdad que esto lo hice en el 2020, en realidad lo edité en el 2020 porque lo hice en el 2018, junto con un taller que está en YouTube, que es gratis, que en su momento fue pago. Como hoy tiene ya hace varios años que no lo promociono y ya hoy los cursos se dan en otra plataforma, hoy por hoy ese taller se presenta gratuito en YouTube, que tiene 3 módulos y está como gratuito. Pero este material en su momento fue preparado para el taller del 2018. Bien. ¿Qué les quiero comentar acá? Lo siguiente. Yo en este material, puntualmente, que si quieren se los puedo mandar, sin cargo a los seguidores VIP de Manfra Luna, y para el resto sale 20.000 pesos el material. Bien. Yo acá quiero hacer hincapié en esta parte, que es la que tiene que ver con cuál es la oración de cada uno de los signos. Y no estoy hablando de una oración porque nos pongamos a venerar a la triada, sino cuál creo yo que como la palabra clave que a veces se pierde cuando uno empieza a hablar de Plutón, la Luna, el ascendente. O sea, ¿cuál es la palabra clave que nosotros tenemos que llevar a todos los aspectos relacionados con la interpretación de la astrología? Acá está. ¿O no? No, un segundo, no llegué. Ya voy a llegar. Igual el material no es largo, pero ya voy a llegar. Voy a una parte en la que les pongo las oraciones y las palabras claves de los signos. Bueno, a ver, este material
como yo siempre digo, nada de lo que uno produzca, por más que uno trate de ser lo más neutro posible, que es lo que uno siempre trata, nada que uno produzca escapa a quién es uno en ese momento y cuáles son las experiencias y los saberes de ese momento. Este material está hecho cuando yo todavía trabajaba con el zodíaco tropical, cosa que hoy ya no hago. Así que bueno, eso es como importante. Y segundo, este material está hecho cuando yo todavía estaba cursando psicología en la facultad, por lo cual hay muchas cosas que están relacionadas con un mix entre la astrología y la psicología que hoy prácticamente mucho no uso. Más que nada porque la consulta se terminó yendo para otro lado y porque me dedico 100% a la astrología, entonces es como que no lo agarro mucho por ese lado, trabajo mucho más con lo que son los arquetipos zodiacales. Bien. A ver, acá está. ¿O no? Sí, acá está. Bueno, estas son como las palabras claves que me parece que a veces uno cuando se dedica mucho al tema deja de mencionar. Cuando uno empieza con todo esto de las cuadraturas, de los quincunциos, de las progresiones del arco solar, y qué sé yo, como que yo vi y siento que a veces cuando uno sigue avanzando en un tema, se empieza a poner más técnico, y además uno trata de mostrar que sabe un montón, sobre todo cuando ya hace mucho que te dedicas a algo y querés crecer y querés armar algo, uno como que todo el tiempo quiere demostrar que sabe un montón y deja de lado lo más básico. ¿Qué es la astrología? ¿Para qué sirve? ¿Y qué significan cada uno de los planetas? Porque a veces, y les digo, a veces queremos, porque me incluyo, a mí también me pasó, el otro día me di cuenta, me puse a escuchar los primeros podcasts de Manfred Luna, los primeros videos, las primeras cartas que hice y las cosas que estoy haciendo ahora, muy la retrospectiva de esta conjunción Saturno-Neptuno que estamos teniendo todos ahora, y me di cuenta que he estado tan enfocada en demostrar que sé lo que sé y en el producto, y en editar y en que se vea lindo y estético y profesional, que he dejado de lado mucho de lo que tiene que ver con para qué sirve y el simbolismo. De hecho, las cartas me estoy dando cuenta que voy a empezar a hacerlas como las hacía antes, porque si bien ahora me quedan mucho más lindas porque tengo programas de edición y es más estético y qué sé yo, estuve viendo objetivamente que tenía muchísima más dedicación las cartas que hacía antes a las que hago ahora. Así que mi objetivo ahora es volver a esa base y no concentrarme tanto en la parte visual, sino en qué es y para qué sirve. Pero bueno, denme un segundo.
Entonces, hay cosas que son como importantes, me parece a mí, que es qué cosa nos está diciendo cada signo. Porque por eso dije, les comparto lo que fue la guía básica para principiantes, porque si yo cuando estoy diciendo algo o cuando estoy evaluando algo no recuerdo cuál o no tengo en cuenta cuál es la información básica de cada uno, y difícilmente voy a poder hacer una apropiación adecuada. Entonces, no me digas que volvió para abajo. Bueno, podemos empezar por acá también para que se vayan entrando en calor. Nosotros cuando hablamos de los signos tenemos que entender que todo, como todo, responden a un arquetipo y responden a un conjunto de información. Aries responde al dinamismo, responde a todo lo que tiene con el inicio, el estado del yo, el estímulo-respuesta. Y es como siempre van a ver en todos lados que se dice que es el signo opuesto y complementario a Libra. Libra es el análisis, el seguimiento, el vos primero y el analizo y respondo. Tauro es la practicidad, es el pensamiento sobre la emoción, lo tangible, la estabilidad. Y Escorpio, como su signo opuesto y complementario, representa la transmutación, la emoción sobre el pensamiento, lo sensorial y lo inestable. Géminis va a representar todo lo que tiene que ver con el nerviosismo, el dinamismo, la estimulación mental, el aprendizaje rápido. Y su opuesto complementario es Sagitario, que es la intuición, el activo-inactivo, la estimulación mental espiritual y el aprendizaje lento. Cáncer, por otro lado, va a representar la sensibilidad, la contención, el otro primero, el mundo emocional. Y Capricornio, como su opuesto complementario, el realismo, la contención, el yo primero y el vivir en un mundo material. Leo representa la creatividad, el liderazgo, el brillo personal, la fuerza. Acuario representa el idealismo, el líder entre las sombras, el brillo en el apoyo, la contención. Virgo representa la entrega, el practicismo, el mundo material, la estimulación mental y espiritual. Y Piscis, como su signo opuesto complementario, significa el sacrificio, la imaginación, vivir en un mundo fantástico y la estimulación múltiple. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que cuando nosotros agarramos una carta y decimos, por ejemplo, que en este momento hay una conjunción Saturno-Neptuno en Piscis, estamos diciendo que toda la información que viene con Piscis, todo lo que tiene que ver con el sacrificio, la imaginación, la utopía, los múltiples estímulos sensoriales, la misericordia, el mundo espiritual, o sea, todo lo que viene con la información de Piscis, ya sea desde su polaridad más alta o más baja, es lo que se va a estar viviendo el día a día, ¿no es cierto? Y después nosotros nos tenemos que fijar, obviamente, cuál es la información que tiene cada planeta. Saturno es el planeta del tiempo, tiene que ver con la mortalidad. Neptuno, por otro lado, es el planeta del inconsciente colectivo y de la imaginación. Es todo eso que no se dice pero está dando vueltas. Entonces, tiene que ver con las ideas del colectivo. Entonces, una conjunción entre Saturno y Neptuno ya nos está hablando de un movimiento masivo. No es un movimiento desde el yo soy, es un movimiento desde el nosotros somos, desde la unidad. Entonces es un movimiento que nos abarca a todos, no es un movimiento personal. Y que la conjunción entre Neptuno y Saturno nos está diciendo también que hay un golpe de conciencia, un golpe de realidad. Porque Neptuno, como planeta colectivo y como planeta imaginativo, tiene mucho de fantasía. Es decir,
La persona que no tiene punción de muerte, y acá me refiero que nosotros nacemos, hacemos un montón de cosas y nos morimos, ¿no es cierto? Normalmente, ¿quiénes no tienen punción de muerte? Los niños. Los niños, por lo general, sacan de los pelos a todos los padres porque no tienen punción de muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se van a morir? No, que en su cabeza la finitud y la mortalidad no existe. Por eso son inocentes, por eso corren riesgos, por eso todo el tiempo están a punto de golpearse, porque no tienen activada la punción de muerte. Entonces, las decisiones y las cosas que toman, las toman desde esa falta. Y a lo largo de la vida, cuando uno va creciendo y se empieza a desarrollar esta idea de que te vas a morir, se van tomando diversas decisiones. Los adolescentes, por darles un ejemplo, que ya tienen la punción de muerte, que no es que no creen que se van a morir porque existe en su cabeza esa punción, aún así está como muy lejos esa idea, ¿no? Porque en ese momento los adolescentes lo único que tienen en la cabeza es quién soy yo fuera de mi casa, ¿no? Porque es la primera vez que el estado mental que pasa de un niño del niño al adolescente, básicamente es cuando el niño en cuestión pierde la identidad que tiene para crear una nueva. Y eso obviamente genera un montón de caos, porque todo lo que es evolución genera una crisis. Siempre hay una crisis antes de una evolución, en el plano que quieran. Y el periodo de la adolescencia, que podemos discutir todo lo que son hormonas y qué sé yo, la verdad es que es el pasaje de la construcción del yo soy afuera. Porque la construcción del yo soy de los niños va a estar totalmente condicionada por los padres y esto hay que hacerse cargo. A nadie le gusta que nos digan esto, pero es una realidad. No lo digo yo, lo dice la psicología. La construcción y la conducta de tu hijo es 80% tu responsabilidad hasta los 17 años. Después lo que el niño construya depende de lo que construye afuera. ¿Está condicionado por lo que le enseñaste? Seguro, pero la construcción de su ser no te pertenece. Y esto tiene que ver con que los niños, por supervivencia, vienen programados para estar apegados a los padres. Tienen apego a los padres, por eso sufren cuando los dejas en el jardín, por eso sufren cuando los padres se van, por eso sufren con la idea de que a los padres les pase algo, y no importa si tienen los peores padres del mundo, los niños están apegados a sus padres. Por lo cual, si nosotros estamos hablando de la conjunción Saturno-Neptuno, estamos hablando justamente del momento de toma de conciencia de que nos vamos a morir, de que tenemos poco tiempo, de que la vida no es tan larga como creemos, de que hay que tomar decisiones sabiamente, de que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Entonces, eso es un poco la conjunción que está teniendo Saturno. Llevado a la vida humana sería el momento en el que nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, que los papás no nos van a solucionar los problemas, que si hago una cosa mal me va a ir mal a mí, o peor, que soy responsable de más personas, porque el siguiente paso de la adolescencia a la adultez no es solamente cuando yo ya sé si me gustan los pibes o las pibas, o si me gusta escuchar música tropical o rock. Es cuando yo sé perfectamente quién soy, quién quiero ser, y además soy completamente responsable. En mi cabeza existe la responsabilidad. Ya no voy por la vida al tuntum. En mi cabeza existe la responsabilidad. No soy solo yo, hay más gente involucrada y si me caigo yo se cae más gente. Es decir, está en la cabeza del adulto, se desarrolla lo que se llama la conciencia de responsabilidad. Entonces, esta conjunción justamente nos invita, sobre todo en Piscis, a poner en retrospectiva todas las cosas que se hicieron, por lo menos unos 30 años para atrás, 40 en la sociedad. ¿Qué pasó desde lo pisciano en la sociedad?
Lo pisciano en la sociedad tiene que ver con todos los actos humanitarios y tiene que ver con todo lo que es el amor, ¿no? Todo lo que es la pasividad. Todo eso es el mundo pisciano, en la polaridad más alta, ¿no? Es decir, el mundo pisciano es una fantasía en la que todos somos buenos y todos somos amigos y el mundo es medio Disney, es medio hermoso, ¿no? Entonces, esta conjunción es un corte con esa fantasía del colectivo de que todo se va a resolver con amorosidad y empatía. Esta conjunción pone en manifiesto todas las malas decisiones que se tomó del colectivo desde la utopía del mundo mejor. ¿Sí? Se va a poner en manifiesto los resultados de los actos de empatía extrema, se va a poner en manifiesto todos los actos políticos que tuvieron que ver con las decisiones de ese lado, se va a poner en manifiesto la propia mortalidad y el propio lugar de la especie. Porque con todo el tema del avance de la tecnología, con todo el tema de las cosas que se están dando ahora de los robots que hablan, los embarazos asistidos por bots, y todas las cosas tecnológicas que han avanzado un montón, que las vamos a ver en la conferencia del eclipse, hay como una fantasía de que vamos a vivir para siempre. Y esta conjunción te viene a mostrar que eso no es cierto, no vamos a vivir para siempre y no tenemos tanto tiempo. Y la sociedad no tiene tanto tiempo tampoco. Entonces, esta conjunción va a poner en manifiesto todo lo relacionado con Piscis desde las fantasías. Van a ver, de hecho, todo un conjunto de noticias que van a ir sucediendo y que ya vienen sucediendo porque la conjunción arrancó en mayo, todavía está persistente, hay días que está más o menos acentuada, pero la conjunción arrancó hace como 2 meses, de que vamos a vivir en carne propia desde la conciencia de muerte, todo lo que son las consecuencias de las decisiones humanitarias que se tomaron desde las utopías y las fantasías piscianas. Y esto tiene que ver también con que, si bien todos queremos proveer a la paz y estamos todos de acuerdo que está bueno que la vida sea lo más armoniosa posible, díganme ustedes en la naturaleza, entre los animales, en la supervivencia más básica, si es posible coexistir solo siendo amoroso. En la naturaleza, el que no sabe direccionar correctamente su agresividad, y digo direccionar correctamente, se lo comen. Ustedes imagínense, y esto se lo digo mucho a los que son así tipo veggies, vegetarianos. Ustedes imagínense que tienen un león enfrente de ustedes y ustedes están enfrente del león, ¿no? Lo primero que va a pasar, cualquier persona normal se asusta estando enfrente de un león, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona normal se asustaría. Pero en ese momento, por más que ustedes sean nietos de la Madre Teresa de Calcuta, y que sean los mejores seres humanos posibles, si ustedes no activan en ese momento la agresividad, el león se los va a comer. Porque no van a decirle, ay leoncito, yo soy ovolacto vegetariana, no me comas porque yo ayudé a 200 millones de tu especie y colaboro activamente en la difusión y activamente paso plata para la protección de animales. El león, primero, no razona porque es un animal, y segundo, en lo que vos le explicaste todo eso, te morfó. Entonces, fuera de la fantasía pisciana puesta en escena en la realidad, una cosa es mantener la fiesta en paz y otra cosa es no saber usar como corresponde la propia agresividad. Porque la propia agresividad te puede salvar la vida. ¿Me explicó? Si yo tengo un león enfrente mío, hablarle no va a servir de nada. Quizás me come igual y quizás salgo lesionado pero vivo, pero la pelea por la vida de uno en ese momento no se va a resolver dándose un beso y un abrazo. Y eso sí es una fantasía pisciana. La fantasía pisciana es en la que se cree que todo se resuelve con amor y hablando. Entonces, es importante entender que el paso por la vida, mientras estemos en un mundo material,
hay que poder gestionar todas las emociones que tenemos y hay que poder usar tanto la paz como la violencia de la manera adecuada. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se va a ver durante la conjunción. El golpe de realidad a lo saturnino. Desde la cosmovisión de darse cuenta en retrospectiva, todas las decisiones malas que tomamos desde la idea de utopía perfecta, se nos van a plasmar en la cara. Y nos va a haber el salto de conciencia a nivel colectivo de que nos vamos a dar cuenta que no tenemos tanto tiempo como pensábamos. Porque las sociedades también tienen una dinámica y un tiempo. Las sociedades cambian, no son siempre iguales. Por eso siempre se habla de generaciones, ¿no? Cada generación tiene lo suyo, lo bueno y lo malo. Pero el mundo práctico, tangible para hacer las cosas en una sociedad no es infinito, es finito. Lo único que es infinito y trasciende es la conciencia y el alma, pero mientras estén en el plano material, todo lo que puedan hacer tiene un tiempo. Entonces, lo que les está diciendo esto es que hay que ser conscientes del tiempo. Bien. Ahora, lo que tiene que ver con las palabras claves de los signos, y ya de acá nos vamos al otro tema, rápido, tiene que quedar claro que, a grosso modo, cuando hablamos de Aries, hablamos del yo soy, ¿no? El ego propio, ¿no? Yo soy esto. Cuando hablamos de Tauro, estamos hablando del yo tengo. Cuando hablamos de Géminis, es el yo comunico. Cuando hablamos de Cáncer, es el yo siento que. Cuando hablamos de Leo, es yo soy con, porque siempre implica una manada. Cuando hablamos de Virgo, hablamos del yo serviré a. Cuando hablamos de Libra, es el nosotros somos. Cuando hablamos de Escorpio, es el yo me mimetizo con o caigo en. Tiene que ver con una absorción y una caída. Cuando hablamos de Sagitario, es el yo expandiré mi filosofía de vida en. Cuando hablamos de Capricornio, es yo tengo el labor en, el trabajo. Cuando hablamos de Acuario, es yo inventaré o indagaré en. Piscis es yo conecto con. ¿No es cierto? Entonces, todo esto, si ustedes lo llevan a la carta, es muy fácil entender la carta. Igualmente pueden también ir a Spotify a un podcast que dice cómo apropiarse del lenguaje simbólico de la astrología. Ahí también se explica un poco más, mejor esa parte. Pero lo que tiene que quedar claro acá es que si ustedes van a una carta astral, no se tienen que poner locos, porque primero tengo que ver los planetas y qué dice cada planeta. Y después tengo que ver en qué signo está ese planeta y en qué información me da. Pero para eso yo tengo que tener claro las palabras claves de cada signo y qué representan los signos. Por ejemplo, si una persona tuviera Marte en Aries, estamos diciendo que la persona en cuestión es muy explosiva y resuelve las cosas con mucha cabezota, sin pensar en las consecuencias. O sea, es una persona que a lo largo de su vida va a conseguir las cosas de manera pobremente sin pensar, con mucho dinamismo, van a tener mucha energía para hacer las cosas, posiblemente muchos problemas para gestionar el propio mundo emocional, pero estamos hablando de personas que siguen el impulso, ¿no? La manera de materializar es a través de seguir el impulso. ¿Por qué? Porque entendimos que el arquetipo, la energía de Aries es el dinamismo, es el yo soy, es el comienzo y demás. Ahora, si yo estoy diciendo que una persona tiene, no sé, Marte en Capricornio, entonces estamos diciendo que la manera del proceder y el hacer va a ser más bien pensada, evaluando el contexto, evaluando los recursos disponibles, evaluando los recursos humanos. No es un accionar instantáneo, requiere mucho análisis,
y siempre se está pensando en qué es lo que se puede entregar a la sociedad. Y aparte estamos hablando de una persona que probablemente trabaje demasiado, porque un Marte en Capricornio es muy obsesiva por lo que hace. O sea, los signos de tierra, Tauro, Capricornio y Virgo, cuando hacen algo son muy insoportables en el sentido de que hasta que no les queda bien, no paran. Entonces, por ahí un Marte en Capricornio acentúa mucho que en el hacer la persona sea bastante detallista o perfeccionista o no se dé cuenta que está trabajando demasiado. Entonces, siempre que vamos a ver la carta, tenemos que terminar de entender qué dice cada signo y cuál es la palabra clave, porque si no, no se entiende. Si no, es lo mismo decir que ustedes son de Aries que tengan la Luna o que tengan Marte, y no es lo mismo. Entonces, yo en el video de YouTube Madame Faraluna Oficial, cuando hablé de la conjunción Saturno-Neptuno, que hay un video de 1 hora hablando de la conjunción, mencioné este tema, ¿no? Las diferencias. Y lo hice con las matemáticas, en el sentido que es más fácil entenderlo así. Digamos, uno tiene que entender, por ejemplo, qué significa el número 2 y para qué sirve. ¿Qué pasa si a ese 2 le agrego más 2? ¿Qué pasa si le agrego 4? ¿Qué pasa si le resto 2? El resultado va a ser siempre diferente, pero tengo que saber que es un 2. Si yo no sé qué significa el 2 y para qué carajo está el 2, no importa lo que yo haga porque voy a seguir sin poder interpretarlo correctamente. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo mismo, o sea, 2 más 2 va a tener un resultado y una interpretación. 2 más 4 va a tener un resultado de una interpretación. 2 dividido 2 va a tener un resultado de una interpretación. Pero tengo que tener claro qué es el 2 y para qué sirve, y después cada cosa que se le vaya sumando, restando, dividiendo, lo que quieran, va a tener un resultado diferente. Entonces, acá es lo mismo. Si yo no sé qué significa el signo de Aries, difícilmente cuando yo agarre una carta y lo ponga en la Luna voy a poder interpretarlo, porque Aries en Marte, en la Luna, en Júpiter, en el ascendente, va a seguir siendo Aries, sigue siendo un 2, imagínense, un número. ¿Qué haces vos con ese número y cómo se relaciona con el resto? Va a dar una interpretación diferente. Pero sí tengo que saber qué significa Aries y qué significa el simbolismo. Y así con todos los signos. Yo no puedo hacer la interpretación de la carta si no sé el simbolismo de los signos. Bueno, eso por ahí como para que quede claro. Bien. Voy a compartirles dos imágenes más antes de contestar las dudas que me pusieron por privado. Bien. Bueno. Esto que ven acá, ¿que lo están viendo? Sí. Esto que ven acá es cómo se ve una carta natal oriental, védica, ¿no? Desde el zodíaco sideral. Esta cosa tan conflictiva que hay hoy de si zodíaco sideral o tropical, así se ve una carta védica, ¿sí? Así se ve una carta tanto del estilo sur como el estilo norte. Y les diría que esta es una manera muy amigable de ver la carta porque tranquilamente podría estar expuesta desde el Kabbalah con los céfiros desde la forma del árbol de la vida, ¿no? Hay un curso que hicimos con Itzel sobre tarotología en donde mostramos cómo interpretar una carta natal con la forma del árbol de la vida, pero igualmente esto tiene muy pocas cosas, porque lo elegí para que sea más visual. Pero lo que acá tiene que tener en claro, creo yo, ¿no? Es que si vos sos profesional en el área, no importa si te vienen con una carta védica o te vienen con una carta tradicional o te lo vienen con el árbol de la vida. La verdad es que si vos sabés qué significa cada casa, qué significan los signos y los planetas, la vas a poder leer igual. Porque cuando uno ve una carta, lo que ve son símbolos que después uno va a interpretar. Entonces, si yo conozco los símbolos y conozco qué hace cada casa, después es cuestión de pasarlo a la escuela de cada carta. Por ejemplo,
La astrología védica trabaja mucho con las letras en sánscrito y trabaja con los textos sagrados de los Vedas y está muy involucrada con la cultura india y sus dioses. Pero después, eso para pasarlo a tierra es fácil, porque, digamos, cada dios que tienen los Vedas, o sea, cada dios con lo que ellos trabajan, porque aparte los indios son politeístas, no hay un dios, sino que tienen un dios para todo. Cada dios representa una parte de la conducta del ser humano, responde a un arquetipo de humano. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy diciendo que, no sé, la carta de la persona tiene la luna en el dios de la muerte, ¿no? Que está en la casa o el domicilio de para los Vedas lo que era el dios de la muerte. Entonces, es tan fácil como saber qué información tiene esa casa y qué simboliza en la psique de la persona la muerte. El pasaje no es tan difícil, ¿me explico? O sea, después tienen lo que tiene que ver con la interpretación védica, que es la interpretación que tiene que ver con el karma, el dharma, las vidas pasadas, lo que el alma vino a trabajar. Y también tenés que saber todo eso para decodificar la información. Pero no estoy diciendo que cuando yo veo una carta védica no tengo en cuenta toda la parte esotérica. Estoy diciendo que si ustedes trabajan con astrología occidental y se quieren animar a decodificar una carta Veda, no se asusten, porque si saben el simbolismo, pero a ver, no estoy diciendo que trabajen, reitero, no les estoy diciendo que hagan registros akáshicos con la carta védica, que lo pueden hacer si quieren, pero no estoy diciendo que se metan con toda la parte espiritual. Pero aunque no se metieran con la parte espiritual, si ustedes entienden qué es cada casa y qué significa cada símbolo, igual pueden hacer la interpretación de la carta. Entonces, esto como un tema, ¿no? ¿De qué diferencia la carta oriental a la carta occidental? La carta occidental se ve como el tradicional mandala que todos conocemos, es un círculo de 360 grados en la que cada cúspide va de 0 a 30 grados. Eso no es posible del todo en la carta védica porque las cúspides no van de 0 a 30 grados y existe algo que se llama división de los nakshatras o mansiones lunares. Esto tiene que ver con que la astrología védica y casi toda la astrología oriental, porque la astrología oriental también abarca la árabe, la china, la egipcia, digamos. El foco está puesto en el zodíaco desde lo sideral, ¿no es cierto? Está puesto desde a dónde están realmente las constelaciones hoy. El zodíaco occidental se maneja aparentemente por las estaciones y por el uno del trópico, el trópico de Aries y el trópico de Libra. Lo debatible hoy en día, que dicen que es por las constelaciones de primavera y demás, lo debatible hoy en día es que las estaciones del año se hacen divididas a partir de el supuesto cero de Aries, que no es el cero de Aries, porque después de casi 3000 años, por una cosa hermosa que se llama precesión equinoccial, las estrellas van avanzando unos 25 grados aproximadamente por año, por lo cual el cambio en la rotación del eje de la Tierra, que se da lento pero se da bastante seguido, más la expansión, que el universo está en constante expansión y eso no le excede a las constelaciones, también están en constante expansión, hace a que el cero de Aries tomado hace 3000 años, no es más el cero de Aries. Si ustedes van a cualquier programa de astronomía y buscan el punto vernal, que es el punto con el que se trabaja para levantar una carta, no está más en la constelación de Aries, está en la constelación de Piscis. Entonces, este criterio sí lo tiene en cuenta la astrología védica, utiliza las constelaciones desde su ubicación real y actual. Por eso es que no se pueden hacer cúspides de 30 grados perfectos,
porque no ocupan 30 grados perfectos en el espacio y porque de hecho hay algunas constelaciones como la de Libra que en este momento está siendo corrida y fusionada con la constelación de Virgo. Entonces, la astrología occidental es muy rica en todo lo que es simbolismo, en todo lo que es psicología, en todo lo que es arquetipos, en todo lo que es la parte humana, digamos. Pero no utiliza el minuto a minuto de la ubicación de las constelaciones. Y esto es una crítica que se le hizo durante mucho tiempo y se le va a seguir haciendo hasta que decidan dar ese paso de trabajar con las ubicaciones. Esto no es para llevarme a ningún colega en contra, sino para que vean cuál sería a grosso modo la real diferencia entre una carta sideral y una tropical. En líneas generales nosotros sabemos que la carta tropical se utiliza para todo el desarrollo humano, para todo lo que tiene que ver con lo material, tu paso por la vida desde el mundo de las emanaciones, y que la carta astral sideral se usa para todo lo que tiene que ver con el alma y todo lo que tiene que ver con lo que trasciende el alma, lo espiritual, lo esotérico, y siempre fue así. El tema es que una utiliza la división de estaciones y la otra utiliza el punto real, vernal, y la ubicación en el espacio real. Para mi gusto, las dos tienen pequeñas fallas y ya no se puede, o sea, esto lo digo yo, capaz que va a seguir funcionando 20 años más, no lo sé, pero para mi gusto ya no tendría que hablarse de astrología occidental y oriental. Ya tendríamos que empezar a hacer una fusión o un puente entre las dos, porque las dos tienen cosas a trabajar. La astrología occidental tiene a trabajar mucho lo que tiene que ver con astronomía real. Y la astrología oriental tiene que trabajar cuestiones relacionadas con los planetas, porque la astrología védica no utiliza los últimos planetas descubiertos por la astronomía en la historia, o sea, usa los clásicos 5 planetas. Entonces, eso es otra cosa que la astrología védica tendría que corregir. De hecho, creo que hay algunas personas que ya están empezando a trabajar con eso. Pero para mi gusto ya no podemos seguir hablando de astrología oriental y occidental. Tenemos que terminar de hacer ese cruce, ese puente, y empezar a ubicarnos en la palmera en donde estamos posicionados realmente. Por supuesto que esto es un debate que puede llevar muchos años, porque también hay un cupo muy grande de astrólogos que no tienen ganas de quedar expuestos y no tienen ganas de decir que la ubicación que vienen diciéndose, de la que vienen viviendo hace 30 años no es esa. No les conviene, pero para mi gusto, para que evolucione esta disciplina, tienen que terminar de hacer un puente entre las dos. Aunque lleve más años estudiarla, aunque la carrera tenga que ser más larga, tienen que terminar de hacer un puente. Porque ya hoy no sirve decir astrología occidental y oriental. Pero bueno, esa es mi idea. Bien. Les voy a mostrar el árbol de Jodorowsky y ya con esto me voy retirando para pasar a la parte de contestar las preguntas que me estuvieron haciendo. Bien. Bien, este es el árbol de Jodorowsky. Este es como hace muchos años este señor, que no solo es maestro espiritual, Alejandro Jodorowsky, sino que aparte es psicólogo, y este hombre llevó los conflictos familiares a otro nivel. Este hombre estudió la sintomatología y los diagnósticos de las personas a través de estudiar el árbol familiar. ¿Y qué fue lo que estudió? Estudió los abortos, estudió las separaciones y los divorcios, estudió los gemelos perdidos, estudió los incestos, o sea,
estudió todo lo que nadie quiere hablar porque aparentemente es incómodo hablar. Es decir, este tipo trabajó a partir de los estudios que hizo Freud hace muchos años sobre todo lo que el inconsciente te está diciendo, y esta idea de que hasta que uno no resuelve el trauma complejo que tiene en la cabeza, o sea, hasta que uno no resuelve eso que lo hirió y no enfrenta, ya sea física o simbólicamente, a la persona que le hirió, va a seguir reproduciendo el conflicto en todas las relaciones que vaya a tener. ¿No es cierto? Entonces, Freud empezó este apartado, ¿no? Esta idea de qué hay en el inconsciente y por qué hay que y qué información no se está diciendo. Porque esta es otra cosa que con la que la psicología en su momento, que aparece en la modernidad, se plantea, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que estamos somatizando? ¿Qué nos dice la somatización en el cuerpo? ¿Qué es lo que la cabeza no pudo resolver? Y esto es una cosa importante porque es la primera vez en la historia que el cuerpo no es solo territorio de la medicina, sino que se está poniendo en cuestión que muchas enfermedades son lo que se llaman psicosomáticas. Es decir, ¿qué es lo que la cabeza no resolvió que lo convirtió en síntoma? ¿Y por qué dice esto Freud? Freud solamente era un tipo que en su momento tenía ganas de estudiar. No, Freud era médico psiquiatra. ¿Tá? La psicología no existía. Y esto, que le pese al que le pese, psicólogos hermosos de mi vida, la psicología nació siendo hija de la psiquiatría y lo va a ser toda la vida. Después tomaron caminos separados, estamos de acuerdo. Pero Freud era psiquiatra, no era psicólogo. Carl Jung también era psiquiatra. Estos dos tipos básicamente crearon la psicología. Entonces, Freud conocía perfectamente el cuerpo porque era médico especializado en psiquiatría. Es decir, el tipo era médico. No es que era un loco que dijo, ay no, la medicina no sirve, no lo puedo resolver. No, era un tipo que de medicina sabía, que ejercía medicina, que había ejercido medicina antes de ser psiquiatra. Y el tipo sabía perfectamente cómo resolver síntomas, pero también se encontró con que había cosas que no podía resolver desde la medicina. Y ese fue el motor principal de sus investigaciones. Jodorowsky, que es psicólogo y maestro espiritual, siguió estudiando todo esto que dejó este tipo, que dejó Carl Jung también, que dejó Maslow, aunque Maslow ya lo encaraba desde otro lado, más desde la pirámide, más de los factores que hacen a la realización personal, que a lo que después se llamó la pirámide de Maslow. Pero este tipo decide desmenuzar todos los arquetipos y los personajes existentes en el inconsciente de la persona para resolver el conflicto de su origen. ¿Y qué decide? Hablar de lo que nadie quiere hablar. De los abortos, de los divorcios, de los abandonos, de los incestos, todas cosas de las que no se hablan, que construyen la mente de la persona y que después se terminan somatizando, porque obviamente lo que uno reprime, lo que uno no habla, lo termina somatizando. Jodorowsky planteó el estudio del árbol familiar. Freud lo llevó a lo personal, Jodorowsky lo llevó a lo impersonal. Él dijo, bueno, sí, hay un montón de información en el inconsciente, pero hay un montón de información en la persona que no le pertenece a la persona, que es del inconsciente familiar, que es heredado emocionalmente por la familia, que no le corresponde a la persona. Entonces, Jodorowsky dice que puede resolver ese trauma complejo indagando en el árbol. ¿Bien? Y así se ve el árbol de Jodorowsky. ¿Jodorowsky fue la primera persona en hablar del árbol? No, Jodorowsky tomó el concepto de las constelaciones familiares, que por más que ahora es muy moderno, es muy viejo, Jodorowsky tomó el concepto ya existente de las constelaciones y lo llevó a la psicología.
Y con eso el tipo trabajó con todos sus pacientes, después terminó haciendo un método, creó cursos, escribió un montón de libros, pero digamos, no solo las personas que nos dedicamos a las terapias energéticas y a las terapias cuánticas, hablamos de la sanación desde el árbol. También desde lo formal hay un grupo grande de psicólogos que trabajan con el árbol. Entonces, fíjense la importancia de conocer el árbol de ustedes y de hablar de las cosas que no se quieren hablar para resolver de raíz un conflicto que ustedes tienen que quizás no es de ustedes, ¿no? Bien. Entonces, vamos a cerrar esta parte y voy a contestar las dudas que me habían pedido anteriormente. Bueno, primero quería avisarles que en cualquier momento voy a cerrar Instagram, así que migren cuanto antes a YouTube Madame Faraluna o Spotify, porque no me anda bien, ya estoy podrida de que tarde un montón de tiempo en subirme las cosas, hago vivos y no me los sube, entonces para no tener problemas con la audiencia, que son los que les gusta el contenido, migren directamente a YouTube, porque en cualquier momento voy a cerrar la plataforma de Instagram. No me gusta que ande mal y no me gusta tener que grabar las cosas 20 veces. Así que bueno. Respondo rapidito a las preguntas que me hicieron. Bien. ¿Qué diferencia a Madame Faraluna del resto de los astrólogos? La verdad es que no lo sé, porque yo, como les dije antes, no estuve en la experiencia que ustedes tuvieron, no sé quién los atendió y no sé qué le fueron a preguntar a la persona que los atendió. Entonces no puedo hablar de otros colegas. Lo que sí puedo decirles es que las cartas las hago yo, no las hace otra persona. Yo trabajo de manera integral porque trabajo usando la carta astral en conjunto con las constelaciones, en conjunto con las decodificaciones. Hago un trabajo personal, es decir, que primero los veo a ustedes, veo cuál es la inquietud que tienen, levanto la carta de ustedes y me fijo qué es lo que mejor se les va a aplicar a ustedes. No tomo gente que no puedo tomar. Si a mí me parece que la persona no la puedo atender o no está para que yo la atienda, la derivo a otro profesional. Me tomo muy en serio lo que hago y cuento con muchísima formación, por lo cual mi consulta es súper integradora y súper personal y a la vez transpersonal. Porque lo que yo hago es astrogenealogía. Yo trabajo la astrología y el árbol familiar y lo ensamblo, ¿no es cierto? Yo los ayudo a desbloquear esos bloqueos que tienen, que no los dejan tomar su destino, tomar su vida, conectar con su conciencia cósmica, con su alma, a través de resolver ese conflicto que los trajo a la consulta. Y en lo que tiene que ver con mi formación, soy astróloga humanista, hice una especialidad en astrología psicológica, soy máster en terapia transgeneracional y psicogenealogía, aparte soy técnica auxiliar en astronomía, y después me formé en muchas áreas relacionadas con lo esotérico, constelaciones, biodecodificaciones, tarot, sanación chamánica, varias cosas que, medicina ayurvédica, o sea, varias cosas que me parece que suman a la consulta. Tengo más de 10 años como astróloga, lo cual ya me convierte en una experta en mi área. Tengo muchos años de consulta y actualmente soy miembro del ISAR, que es el ente internacional que regula todo lo que es la astrología y la investigación astrológica. Me dedico a la investigación para mí y para el ISAR también. Trabajo con otras instituciones astrológicas en la parte de investigación y me dedico a la investigación y a la difusión de contenido. Por lo cual, en sus manos, a la hora de la consulta,
yo pongo en manifiesto todo lo que aprendí para acercarles a ustedes lo mejor que tengo. Pero es una consulta integral, es decir, no me dedico solo a las cartas natales, sino es una consulta para abordar conflictos de una manera integral. Después está lo que es la consulta astrológica, que es que ustedes van con una inquietud con su carta o quieren que vea sus progresiones o sus revoluciones o lo que sea, en la que no se ve nada de estas cosas. Es solo las inquietudes que ustedes tengan dentro de lo astrológico. Y la interpretación de la carta astral prácticamente no la estoy haciendo porque me lleva una semana de trabajo en la que no puedo atender a nadie y solo estoy con la carta de ustedes. Así que solamente se la hago a mis seguidores y a las personas que me parecen que realmente la necesitan. Es un documento escrito de 25 a 30 páginas que puede ser o escrito o enviado por MP3 y se manda vía Google Drive. ¿Cómo hago la interpretación yo? Utilizando el zodíaco sideral. Y esto tiene que quedar clarísimo. Yo les hago la carta astral, pero trabajo con el zodíaco sideral. Hace muchos años que dejé de trabajar con el zodíaco tropical. Esto para que cuando se encuentren con la consulta me dicen, ay no, pero yo soy de Tauro. No, sos de Aries. Yo no trabajo con el zodíaco tropical. Respeto a la gente que lo hace, pero yo no trabajo con el zodíaco tropical. Y esa es otra cosa que creo que es un poco la propuesta. Yo les voy a hacer la interpretación como corresponde, desde lo simbólico, desde los arquetipos, pero voy a utilizar y voy a estudiar el zodíaco sideral. Importante. Bien. Después, otra cosa creo que diferencia a Madame Faraluna es que Madame Faraluna es muy irreal, no se vende como un ser humano ajeno a lo terrestre. Si bien la astrología es una cuestión de apertura y es bastante espiritual, en ningún lado yo vendo que pretendo que ustedes dejen de ser seres normales, con vida normal, o que yo tengo las respuestas para todo. Eso también es importante. Yo no me vendo como una persona que no es real, ¿no? O sea, yo todo esto lo sé, con todo esto los puedo ayudar, les puedo brindar este servicio, pero no soy un dios, ni soy una persona que no tiene cuestiones a resolver o problemas en la vida cotidiana, ¿no? No me presento como una persona que les va a resolver todos los problemas. Importante. Y después me preguntaron cómo es el tema de el dar y el recibir, el buen dar y el buen recibir. Bueno, para mi gusto, el buen dar y el buen recibir empieza cuando uno siente que merece lo que tiene y cuando siente que merece lo que quiere también, ¿no? Porque la vida te va a dar muchas cosas, pero también está no solo aceptar lo que te da la vida, sino aceptar que lo que uno quiere lo puede tener. Y digo puede, no debe, porque una cosa es aceptar que yo merezco lo que quiero tener y que merezco poder dármelo o que alguien me lo dé, y otra cosa es creer que la vida me debe algo. Acá no nos confundamos, ¿no? Porque la vida no les debe nada, ¿tá? O sea, y esto pasa mucho con los hijos, ¿no? Y con los padres. Sus padres no les deben nada, sus padres ya les dieron lo que le tenían que dar, que es la vida, y hasta determinado momento de la vida les habrán dado lo que le pudieron dar con la situación económica que tenían. Pero entender esto requiere maduración, maduración emocional y mental, porque una vez que uno entiende que los padres no le deben nada, entiende que la vida no le debe nada, y después ya entendemos que la vida la tenés que construir vos. ¿No es cierto? Porque si uno va por la vida en son de demanda todo el tiempo y en son de carencia,
nunca termina de tomar el lugar de adulto que le corresponde y mucho menos puede ir por la vida que quiere, ¿no? Es como que la vida les pasa por encima todo el tiempo. Entonces es importante, ¿no? Entender que merecen lo que quieren, pero la vida no les debe nada. Esto es súper importante. Entonces, el buen dar y el recibir se resuelve cuando uno entiende que merece lo que quiere, que lo puede llegar a tener, pero que también tengo que hacer algo para tener eso que quiero, ¿no? O sea, eso que quiero no se va a dar por ósmosis. Hay toda una cosa que tiene que ver con la ley de atracción y la resonancia y la visualización y estamos todos de acuerdo. Pero si no te moves, nada se mueve a tu alrededor, ¿no? Si vos seguís parado en el mismo lugar, va a seguir todo igual, ¿no? O sea, ustedes imagínense que un auto es un auto, tiene ruedas, es un aparato, va a seguir siendo un auto, pero si no lo encendés y lo movés, va a seguir en el mismo lugar. La vida es igual, ¿no? Si uno no se corre, las cosas solas no se corren. Entonces, para acceder a la consulta, es importante saber que el buen dar y el buen recibir requiere saber que una persona te va a dar algo a cambio de otra cosa que vos le vayas a dar, ¿no es cierto? Y esto responde a la pregunta que me han hecho muchas veces: ¿por qué las consultas astrológicas se cobran y no son gratuitas? Por el justamente hecho del dar y el recibir. Yo no te puedo estar dando todo esto que aprendí, que me llevó tiempo, experiencia, sacrificio, inversión, dinero, gratis, solamente porque vos lo necesitas. Habrá gente que hará las cosas gratis, no sé, estará cobrando culpas, pero absolutamente nada en la vida tiene armonía si no hay un dar y un recibir. Y esto lo podemos llevar a todas las relaciones que ustedes tengan. Si ustedes en una relación se la pasan dando cosas, se la pasan dando tiempo, energía, regalos, consideraciones, y la otra persona en cuestión no les da nada a cambio, se terminan agotando y la relación se desgasta. ¿Por qué? Porque no hay un buen dar y recibir. Y después, nada, gente, yo no vivo en el medio de una montaña sola, como una ermitaña. Vivo ingresada en una sociedad porque nací en el siglo XXI. Soy una persona joven, vivo en el mundo, voy al supermercado, hago todas las cosas que hacen ustedes, por lo cual no tendría por qué no cobrar por mi trabajo. Lo que yo siempre le digo a esta gente es lo siguiente: la persona que cree que todo el mundo le tiene que dar las cosas sin nada a cambio, algo tiene que resolver. Bien. Y después, la otra cosa que me habían preguntado, el tema de los facilitadores, por qué elegir a Madame Faraone y por qué no otra persona. Y la verdad es que el por qué lo tienen ustedes. ¿Por qué me elegirían a mí y no a otro? La respuesta la tienen ustedes, no la tengo yo. Yo trabajo solamente con personas que trabajaron el dar y el recibir y personas que están comprometidas con el cambio. Si ustedes vienen con dudas, yo no los atiendo. Los escucho, pero no los atiendo. Defino a quién voy a atender en la consulta en la primera entrevista. Porque no trabajo con gente que no está convencida de que quiere trabajar en sí misma y de que quiere resolver un problema. Después en el medio las sesiones pueden ir mutando, pueden ser diferentes para cada consultante, pero yo no trabajo con gente que no está dispuesta a trabajar en sí misma. Y eso quiere decir estar dispuesto a hacer el cambio, estar dispuesto a atravesar las sesiones, estar dispuesto a pagar las consultas. No trabajo con gente que no quiere trabajar en sí misma. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto lo dijo Sócrates, no lo dije yo. Imagínate la cantidad de tiempo que tiene la frase.
que es que para que una persona sane tiene que estar dispuesta a dejar todo lo que lo enfermó. Parece una huevada, pero realmente es muy profundo. Ustedes fíjense, no sé, una persona que quiere dejar un vicio, el que sea. Si vos no estás realmente dispuesto a dejar todo lo que te llevó a ese lugar, y muchas veces eso incluye tus relaciones personales, no te vas a curar nunca. Está en tu decisión, podés no curarte nunca, podés pasar toda tu vida con el mismo problema, nadie te va a juzgar por eso. Pero si vos realmente querés sanar y resolver algo, ya sea física, psicológicamente o álmicamente, tenés que estar dispuesto a cambiar. Porque los mismos movimientos generan los mismos resultados. Así que bueno, esas serían como las respuestas a las dudas que me pusieron. Y lo que tiene que ver con el eclipse, la conferencia va a ser el día 7 de septiembre, la vamos a dar con Fatih Gunal y con Itzel, mi colega turco y mi colega mexicana. Vamos a hablar del eclipse lunar en Acuario desde una mirada sideral. Vamos a hablar de la diferencia entre los eclipses para la astronomía y la astrología y su simbolismo detrás. Vamos a hablar de los aros. Vamos a hablar de qué información kármica trae, qué información humanística trae, las predicciones, por supuesto, que podemos llegar a ver. Vamos a ver qué dice el tarot. Vamos a hablar de el paso a lo que viene en la civilización, el paso nuevo, el salto cuántico que va a dar la civilización, porque la luna va a ser en Acuario, así que va a ser un salto relacionado con la civilización y la tecnología como la conocemos. A dónde queda la humanidad con este salto. Y además, después de la conferencia, a los participantes se les va a enviar al canal de WhatsApp, se les va a mandar el material que utilizamos para que lo tengan y la conferencia grabada para que la tengan. Dentro de la conferencia vamos a darle una lectura sin cargo a las personas que vayan al mundo de itarotista y le contesten qué arcano del tarot representa Acuario. La persona que conteste eso en el muro de Itzel, de @itarotista, va a tener una lectura sin cargo. Por mi parte, yo a los inscriptos, en el momento de la conferencia, voy a sacar un nombre sorteado y la persona que salga en ese nombre se le va a trabajar algo de su carta en son del eclipse, sin cargo también. Por supuesto que para todos los que son los participantes, para todos los que son los seguidores de Madame Faraluna, hay un descuento diferencial en la conferencia bastante importante. La conferencia se va a dar vía YouTube, Madame Faraluna Oficial, va a ser una transmisión privada, les va a llegar el enlace a los inscriptos y luego de terminarse la transmisión se va a subir grabado al canal. No se sube enseguida la transmisión porque la tengo que editar, cortar, convertir en formato MP3 o MP4 para recién subirlo al canal. Así que después de la conferencia puedo llegarme a tardar unos 2-3 días en tenerlo listo para subirlo al canal. El material que usamos sí se sube enseguida al canal para que ustedes lo tengan. Pero el video puede llegar a tardar 2 o 3 días. Pero no va a estar público ni disponible en YouTube para que lo vea cualquiera. Está solo disponible para los inscriptos. Creo que no me estoy olvidando de nada. Me parece que les contesté todas las dudas que me dijeron. Y después me preguntaron por las polarizaciones. Nuevamente de eso hay un montón en YouTube, Madame Faraluna Oficial, y si no se me hace muy largo. Pero recuerden que polarizar quiere decir engancharse con una energía, ya sea positiva o negativa, de la carta de ustedes. Por ejemplo, venimos hace varios días hablando de la luna, ¿no? De qué es los signos y la luna. Una persona que tenga la luna en Libra, por darles un ejemplo, la que sea, sin ver toda la carta, a grosso modo, le puedo decir que puede vivir la energía de Libra polarizada de la mejor manera o de la peor manera.
La energía de Libra de la mejor manera es la sociable, la cooperativa, la colaboradora, la del vos y yo, la de las ideas, el puente. El Libra es especialista en recursos humanos. Son las personas que generan puentes entre personas. Entonces, en la mejor versión va a ser una luna muy sociable, con muchos amigos, involucrada en muchísimos movimientos sociales a la vez, con muchísimas ideas, muy puente, ¿no? Una estabilidad emocional a partir de el mundo exógeno. Ahora, la luna de Libra mal polarizada o en su peor versión va a ser una luna totalmente opuesta. Una luna egoísta, una luna con piñón fijo mental, es decir, muy dogmática, que no cambia las ideas que tiene. Una luna bastante ermitaña, porque Libra cuando no está fuera está dentro de sí mismo. Una luna quizás también con muchas relaciones nocivas, o sea, tiene grupos de amigos pero son muy nocivos, falta de visión, no tiene, el vos y el yo no está claro, es decir, todo lo que es la energía de Libra casi que se parece a la energía de Aries en su peor versión. Por eso siempre se habla de opuestos complementarios. Se dice que el opuesto complementario del otro en realidad es la sombra del otro, ¿no? Aries es el yo, Libra es el vos y yo. Cuando el Libra, vos y yo, no está claro o está mal, se convierte en un yo, ¿no? Se va para Aries. La energía de Aries, cuando el yo no está claro, se va al vos y yo. Entonces, la luna, no nos olvidemos que es el mundo emocional, es cómo demandamos amor, cómo vivimos el amor y cómo damos amor, ¿no? Cada luna habla de las relaciones personales de una manera diferente. Para una luna en Libra, el amor va a pasar por el tiempo compartido con el otro, va a pasar por que el otro los acompañe a hacer actividades a todos lados. Quizá no le importa tanto el contacto físico, pero sí el tiempo compartido con la persona en cuestión, que la otra persona sepa lo que piensa, porque esto también es importante, porque los Libra no son conocidos por decir lo que piensan realmente. Son diplomáticos, son los que quedan bien con todo el mundo, por eso se les suele recomendar hacer cuestiones relacionadas con la negociación, pero raramente realmente dicen lo que piensan. Y una manera de mostrar amor que tiene una luna en Libra es decirte realmente lo que piensa. Así que bueno, como para que se den una idea. Entonces la polarización es, hay un tránsito en el cielo, ¿no es cierto? Por ahí Marte está en Libra, bueno, ese Marte en Libra activa la luna de la persona que tiene la luna en Libra. Entonces le empiezan a pasar todas cosas desde lo marcial, ¿no? Esa luna, que quizás es muy social, durante el tránsito de Marte en Libra, se agota porque no da abasto con todo lo social o tiene mucha demanda de todos los kioscos que tiene abiertos, ¿no? Hay como una saturación cognitiva para la persona en cuestión. Eso es la polaridad, es cómo está polarizada mi energía de mi carta y cómo se activa con los tránsitos planetarios. Por eso yo siempre digo que es mejor la consulta a ver la carta, porque en la carta les dejo todo escrito, pero no van a alcanzar a vivir la carta en un día, ¿no? Uno no puede nacer, reproducirse, tener hijos, casarse, recibirse, divorciarse, trabajar, ser un éxito, tener nietos, morirse. No podemos hacer todo el mismo día. Y la carta es lo mismo, no podemos habitar todas las energías un día ni un año. Así que bueno, hasta ahí. Todo lo que tiene que ver con astrología y holismo en YouTube Madame Faraluna Oficial, el mejor contenido de astrología para Madame Faraluna Oficial en YouTube. Síganme en redes sociales, denle like, compartan. Si quieren que siga al aire, pueden convertirse en colaboradores y se los voy a agradecer muchísimo. Uno de los beneficios que tienen los colaboradores es que sugieren el tema y se habla de lo que ustedes quieren y votan los temas, ¿no? A ver, lo que ustedes quieren dentro de la astrología y lo que sé, ¿no? Porque si me vienen a pedir un video, no sé, de ¿qué pasó en la final de Argentina? Desde, no sé, te voy a decir que ni idea porque no es mi área. Me refiero a que sugieren el tema
temas relacionados con la astrología, obviamente. Diferente sería que me digan, che, Manfara Luna, ¿me puedes hacer un video relacionado con cuáles son los tránsitos planetarios y los aspectos planetarios relacionados en el partido que perdió Boca? Bueno, sí, se puede hacer desde lo astrológico, ¿no es cierto? Cómo estaba la carta astral del equipo, cómo estaban los jugadores con sus tránsitos, pero no relacionado con otra cosa. Si me piden un video de cómo arreglar un foco, no se los voy a hacer. O sea, como para que se den una idea de a qué me refiero con sugerir el tema. Así que bueno, como les digo yo siempre, la gente que colabora para que siga al aire no solo colabora conmigo y mi economía, sino que colabora con todas las personas que no pueden acceder a la consulta o que todavía no tienen la amplitud de conciencia suficiente para acceder a la consulta. El material que está en las redes de Madame Faraluna es público para todo el mundo, entre comillas, por lo cual la colaboración de ustedes está ayudando a que haya muchísima gente que accede a contenido de calidad al aire. Y por supuesto a que yo siga haciendo contenido, ¿no? Porque, digamos, las dos cosas. Hasta acá el vivo de hoy. Espero haber respondido todas las preguntas que tenían. Recuerden, la consulta se pide por el sitio web o por Telegram. Este 7 va a ser la conferencia. Todavía quedan un par de lugares para los que se quieren inscribir. Y no mucho más. Espero que les haya gustado. Las personas que quieran el material que les expuse de la guía práctica para principiantes, si son seguidores me lo pueden pedir y se los mando sin cargo. Y si no son seguidores, también se los puedo mandar por PDF, pero tiene un costo de 15.000 pesos. Hasta acá el video de hoy. Saludos astrales. Espero que esto les haya gustado y por supuesto, como les digo siempre, si les gustó, compártanlo. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.